¿Sí me escuchas? Sí, Gracias, Javier. sí, Pues mira, la verdad es un tema muy interesante. El usufructo es un derecho real por el cual el propietario sujeta, vamos a decirlo así, su propiedad, desmiembra su propiedad y concede ese derecho real al usufructuario para usarla y aprovechar los frutos civiles o los frutos materiales que se obtengan del mismo. Me gusta hacer esta analogía. Imagínate que tú tienes un pastel que tiene inmerso una propiedad. Tú lo partes en tres partes. Eh, una parte es la propiedad en sí mismo, el derecho de abusar de propiedad como tal. Otra es el derecho de usar la propiedad y el otro es el derecho de obtener los frutos que se obtengan de la propiedad. Cuando tú das en usufructo ese derecho real, constituyes ese derecho real a favor del usufructuario, lo que haces es desmembrar la propiedad como tal, es decir, partes el pastel en tres y el dueño se queda con la nuda propiedad, la mantiene en un derecho intangible y transmite a favor del usufructuario el uso y el aprovechamiento de ese bien inmueble. Obviamente con la obligación de resguardarlo, cuidarlo y mantenerlo durante el tiempo de vigencia del usufructo o bien de forma vitalicia hasta en tanto fallezca el nudo propietario, como pudieran ser algunas de los tipos de usufructo, ¿no? mira, ¿qué tipos de usufructo existen actualmente? Claro, claro, Javier. Fíjate que el usufructo es una figura jurídica, como platicamos, es un derecho real que tiene una finalidad importante que es precisamente una planeación patrimonial a futuro. Y a grandes rasgos podemos clasificar el usufructo en dos. Puede ser oneroso o gratuito. Gratuito si no hay una remuneración que le haga el usufructuario al usufructuante. O si fuese gratuito o oneroso si se paga alguna contribución por ello, ¿no? Una cantidad de dinero o alguna actividad, alguna obligación de hacer. O también puede ser desde el punto de vista también particular o del punto de vista universal, es decir, particular sobre un bien en específico que se dé un usufructo o desde el punto de vista universal cuando se da en usufructo una universalidad de bienes. Vamos a decirlo, esos serían como los tipos, la clasificación de tipos de usufructo. En el caso de la universalidad de bienes, normalmente se utiliza cuando se hace se constituye el usufructo en vía testamentaria, en el que se deja al beneficiario en el testamento ese usufructo sobre la totalidad de los bienes que conforman la masa hereditaria, ¿no? Y por eso hablamos de una universalidad. Caso contrario, cuando hablamos de un bien en particular que se da en usufructo, un inmueble, un terreno, un local, un departamento, para usarlo y disfrutarlo. Y como les comento, también puede ser temporal o puede ser con temporal por un medio de un plazo fijo o bien a título de forma vitalicia, de tal suerte que el usufructo permanecerá vigente hasta en tanto sobrevenga la muerte del usufructuante. ¿Es posible vender una propiedad en usufructo? Fíjate, sí se puede, definitivamente sí se puede. Hay que recordar que una vez que, como les dije al inicio de la charla, una vez que se desmiembra o se desmembra la propiedad en el uso, en la propiedad en sí y en el uso y el aprovechamiento, quien conserva la nuda propiedad definitivamente puede vender el inmueble. Eso es un hecho. Lo cierto es que como sobre el inmueble pesa ese derecho real que es el usufructo, el adquirente tendría que conocer la existencia de ese usufructo y reconocerla como tal y respetarla, ya sea durante el plazo que sí esté señalado en el usufructo mismo, o bien, si fuese vitalicio, tendría que comprarla con esa carga, pues. De tal suerte que sí es factible venderla, enajenarla por el que mantiene la nuda propiedad, pero
pero desde luego respetando ese derecho, vamos a decirlo, preferencial que tendría el usufructuario, porque una de las obligaciones del usufructuante, el que da en usufructo el inmueble, es no perjudicar el uso y goce pacífico del bien que se le ha transmitido en usufructo, ya sea una cosa bien, una cosa mueble o una cosa inmueble, de tal suerte que ese deber, vamos a decirlo así, de esa garantía de permanencia, de uso y aprovechamiento, tendría que mantenerse y ser aceptada expresamente por el adquirente. En el caso del usufructuario, hay que recordar que él no es el propietario del inmueble. Él nada más goza del uso y disfrute, de tal suerte que la transmisión de su característica de usufructuario tendría en su caso que ser aceptada por el usufructuante. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense que yo como padre le transmito a mi hijo el usufructo vitalicio de un inmueble, de una finca, para que la aproveche él en vida, ¿no? Para que él viva ahí y aproveche y se beneficie de ese inmueble. Y él eventualmente quiere transmitir ese derecho de usufructuario, pues obviamente yo como padre puedo no estar a favor de eso. Y puedo decir, oye, yo te lo di por tu característica personal que implica que tú seas mi hijo, pero no quiero que Juan Cuerdas, que no conozco, aunque te pague una cantidad, use y aproveche ese inmueble que es de mi propiedad. De tal suerte que el único que la pudiera vender en estricto sentido sería el nudo propietario. Hipotecar un bien en usufructo. ¿Qué nos puede explicar acerca de esto? A ver, hay que recordar que la hipoteca es un gravamen también de naturaleza real, se genera un gravamen real sobre un bien inmueble, de tal suerte que se pudiera hipotecar por el nudo propietario ese derecho que tiene el nudo propietario sobre la propiedad, es intangible, vamos a decirlo así, porque el nudo propietario no tiene ni el uso ni el aprovechamiento, y sí se pudiera dar en hipoteca. Es jurídicamente factible. Lo complicado quizás sería encontrar a alguien, una institución bancaria, definitivamente no la aceptaría, y no la aceptaría no porque no fuera legalmente factible, sino porque una institución bancaria, para garantizar un crédito, no quiere tener nada más la nuda propiedad, quiere tener la posibilidad de tener el uso y aprovechamiento de la cosa para, en caso de un remate de la ejecución de esa garantía hipotecaria, poder tener posesión y control del inmueble y eventualmente venderlo para recuperar su garantía. De tal suerte que si se hipoteca la nuda propiedad, pues en caso de ejecución de esa garantía, pues el acreditado o el garantizado con esa garantía real, con la hipoteca, pues obtendría para sí también la nuda propiedad, sin poder explotarla o usarla. Y tendría que ver la manera de ser posible esperar el plazo, o si fuese vitalicio, pues esperar al fallecimiento de la obligación, porque tampoco la puede revocar unilateralmente, ¿no? Sobre todo cuando ya fue creada de forma vitalicia. Entonces, volviendo a tu pregunta, Javier, sí es posible hipotecar un bien usufructuado por el nudo propietario, pero, reitero, sería vamos a decirlo, una práctica poco común, y quizá que en el sector inmobiliario un banco, una SOFOM, pues no te la aceptaría como garantía, ¿no? A menos que fuese muy valiosa, pero aún así lo veo muy cuesta arriba. ¿Qué pasaría? Hola Nao, buenas tardes. ¿Qué pasaría si el usufructuario muere y la deja en usufructo vitalicio? A ver, dependiendo si muere el usufructuario, el estricto y la deja a su vez, transmite el derecho de usufructo. Yo considero que en todo caso que dependiendo de las reglas de constitución del usufructo, la propiedad se revierte a favor del usufructuante. O sea, considero que no se pudiese dejar a su vez un usufructo sobre el derecho de usufructo,
porque también depende de la voluntad del usufructuante, ¿no? Por ejemplo, y vuelvo al tema de mi hijo, yo le quiero dejar a mi hijo el usufructo vitalicio de una propiedad para que viva con su esposa y sus hijos. En el momento que él fallece, anticipadamente, antes de que lo haga el usufructuante hablamos del nudo propietario, la propiedad se pudiese revertir a mi derecho, se volviera a integrar el pastel, como habíamos mencionado inicialmente. A menos que yo estuviese de acuerdo en la constitución del fideicomiso que ese derecho de usufructo pudiera ser heredable o pudiera transmitirse a mis beneficiarios o que yo lo facultara a su vez para otorgarle un usufructo. ¿Ok? No sé si resolví tu duda. No. Hay que recordar, para seguir con el tema, que muchas de las reglas del usufructo se plasman propiamente en la Constitución. La Constitución del usufructo se hace en un documento que se hace ante notario público y se registra en el registro público de la propiedad. En ese preciso documento, que se crea ese derecho real, se pueden plasmar ciertas reglas como beneficiarios, como el derecho de retrotraer esos bienes, y es importante pues tenerlo siempre que se constituya a la mano, ¿no? Para no dejar ese tipo de ambigüedades para más adelante, ¿no? Uno de los elementos que me han en alguna ocasión preguntado a mí en la práctica profesional es cuál es la diferencia entre dejar un testamento, un inmueble, o darlo de forma anticipada en un usufructo vitalicio. Y la razón es la siguiente, o sea, cuando se da en testamento, la propiedad sigue siendo en uso, aprovechamiento y disfrute del bien, en este caso el de cuyos, hasta el momento de su fallecimiento, y la persona, el beneficiario, el heredero o legatario, dependiendo de la circunstancia, va a poder tener control o aceptar la propiedad de dicho inmueble hasta en tanto el fallecimiento se dé. Antes de eso, pudiera tener un contrato de comodato, pudiera tener un arrendamiento, pero el trámite legal de cambio de propietario se haría una vez fallecido, ejecutado el procedimiento testamentario ante los tribunales o ante notario, dependiendo de la entidad federativa, si lo permite así, o intestamentario, si no lo hubiera, ¿no? Lo cierto es que una manera de planear muy efectivamente las sucesiones es heredarlas en vida, porque así ya no discutimos más adelante si el testamento es válido o no, o si surgen otros hijos que no se conocían inicialmente, etcétera, sino que se hace una planeación anticipada. Y en esa planeación anticipada el dueño, los padres normalmente, mediante la nuda propiedad, conservan la nuda propiedad y dan en usufructo vitalicio, perdón, la hacen al revés, le otorgan a sus hijos la nueva propiedad y los padres se quedan con el uso y disfrute de los bienes hasta su fallecimiento. De tal suerte que el momento que fallece, la propiedad se consolida, el pastel en sus tres partes se vuelve a juntar como que si nada hubiera pasado y eso permite que la transición sucesoria sea más rápida, más expedita, incluso más económica, porque cuando se constituye el usufructo se paga una cantidad de impuestos por transmisión patrimonial, pero que no son equivalentes a la transmisión al 100%, sino simplemente un porcentaje del valor del impuesto de transmisión patrimonial. Y creo yo que por ese lado tiene mucha relevancia para planeación patrimonial, a la vez que permite que los padres puedan heredar en vida sin repercutir las consecuencias del famoso hijo ingrato, ¿no? Que un día lo heredas en vida y resulta que el hijo ya los perdió en Las Vegas apostando a ese inmueble y llegan a sacar a los padres de su casa o de su local o del negocio que tuviesen tenido, ¿no? Entonces sí es importante como un medio de planeación patrimonial que puede resolver muchos problemas a futuro, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre un bien otorgado en un testamento
u otorgar el bien en usufructo vitalicio. Como lo comenté hace un momento, Javier, cuando tú lo recibes en usufructo, obviamente estamos hablando de un acto entre vivos. Eso podríamos hablar de la primera diferencia. Y cuando lo recibes vía testamento, lo estás hablando de un acto que ya, en la que la persona ya falleció y su voluntad expresada en ese testamento transmite el derecho de propiedad previo a agotarse los trámites testamentarios ante un notario o bien ante un tribunal del familiar de la entidad federativa que corresponda, para que el juez determine la declaración de validez del testamento y en su caso la validez, la adjudicación de ese bien que está incluido en el bien testamentario. Yo considero que como planeación patrimonial, la verdad de las cosas es que es preferible 100% a darlo en vida, porque resuelve muchas controversias y fricciones de índole personal y familiar que puede suscitarse con la repartición de bienes de los padres o los hijos, ¿no? Entonces sí hay que tener esa previsión y además es más económico. Muchas veces pasa que el heredero dice, oye, pues qué padre que mi papá me heredó esta finca, este inmueble, este local, pero protocolizar, llevar al juicio testamentario, pagar los impuestos es muy caro, es realmente caro. Cuando lo hacemos en usufructo, el momento de constituir ese derecho real, se paga una cantidad de impuestos, pero vamos a decirlo, se paga más o menos el 50%, de tal suerte que cuando fallecen los padres, esa propiedad pasa a favor del hijo y el impuesto a pagar para consolidarla es mucho menor. Entonces sería ahora sí analizar bien este caso, ¿no? Para dar una respuesta concisa. Sí, porque depende de quién falleció, si falleció el del anudo propietario, falleció del usufructuario, o si el arrendamiento lo dio el usufructuario y lo conocía el nudo propietario, etcétera, ¿no? Habría que analizar varios factores. ¿Qué nos podría recomendar o qué les podría aconsejar a todos nuestros clientes que todavía tienen esa duda de que están pensando todavía si se inscriben o no? Pero yo creo que el tema de bienes raíces es muy importante en la actualidad. Javier, mira, yo lo que les diría, la comercialización de bienes raíces, la propiedad privada en México, representa un sector pujante, un sector económico de mayor relevancia. Conocer sus alcances, brindar una correcta asesoría, tener el pleno conocimiento de las raíces que involucran las operaciones inmobiliarias, desde luego es relevante, más si son asesores a su vez de bienes inmuebles, son comercializadores. Conocer esos aspectos es muy relevante. Es un sector, el sector inmobiliario es un sector que no se detiene, que aún en pandemia había venta de inmuebles, sobre todo, por ejemplo, la venta de los inmuebles de descanso, los que tenían departamentos en la playa, en las montañas, se detonó brutalmente. Entonces, hoy que ya la vida económica y la actividad social está regresando a la normalidad, pues no hay que dejar en saco roto. Yo diría, inscríbanse ya, no solamente por lo que puedan aprender, sino por lo que pueden aportar para otras personas y porque además el diplomado, la verdad, abarca una serie de aspectos muy completos que les va a dar una idea muy clara y muy específica del derecho inmobiliario, de los aspectos inmobiliarios en todo sentido, ¿no? No se queden solamente con lo que googlean, con lo que el compadre o la comadre les dice, o el vecino, sino alléguense de información real y objetiva, ¿no? Para poder participar activamente en este sector que es, como les comento, de alta relevancia económica y muy pujante desde el punto de vista financiero, ¿no? Licenciado, ¿cuál es su opinión respecto de impuestos? ¿Qué es más conveniente? Porque la herencia está exenta de conformidad en el artículo 93, fracción 22, con el usufructo, que es lo que está grabado o también está exento. Mira, desde el punto de vista fiscal también está exento como tal. Lo que está grabado en el usufructo es más bien el tema de la transmisión patrimonial,
que lo que haces con el usufructo es transmitir el uso y aprovechamiento y se paga un impuesto, que es más o menos el equivalente al 50% del impuesto de transmisión patrimonial, que eso lo pagarías aún en herencia. O sea, la persona que recibe en la herencia un bien inmueble, en el momento que protocoliza su testamento o protocoliza las actuaciones judiciales que integran el juicio sucesorio intestamentario ante un notario público para obtener la propiedad, de todas formas paga un impuesto de transmisión patrimonial. De esa no se salva. No se salva ni con testamento ni con usufructo. Nada más que en usufructo, vamos a decirlo así, lo pagas en dos partes. Lo pagas una parte cuando lo constituyes y una parte cuando lo consolidas. Y eso te evita una erogación importante en el momento de constitución. Licenciado, le agradezco mucho su presencia, su apoyo y como siempre, su docencia, que es excelente en este diplomado. Y estimados clientes, aquí tienen a un representante de lo que es el diplomado. Y, licenciado, tenemos un minutito más, tenemos una pregunta. Claro. Emilda Molina dice, si los bienes ya se incluyeron en un testamento, ¿puede hacerse un contrato de usufructo sobre los mismos? Claro, claro que se puede, porque el testamento es una expresión de voluntad unilateral del testador que se hace en un cierto momento, pero como siempre se puede revocar un testamento a la hora de hacerlo, de haberlo hecho. Si se crea se hacen en usufructo vitalicio o un usufructo, perdón, no tiene que ser vitalicio, un usufructo, se incluyen esos mismos bienes en forma posterior al testamento, es válido, es legal. ¿Qué va a pasar? Que cuando se trate de ejecutar ese testamento respecto de esos bienes, ya no va a ser factible porque ya hubo una modificación en la que el testador externó su voluntad de sujetarlos precisamente al derecho real de usufructo. Pues muchísimas gracias, licenciado. Que pase una excelente tarde. Gracias, Javier, a ti, gracias a ustedes y a la gente que nos escucha y los esperamos. No duden más, ya se están tardando, inscríbanse.